Amigos y familia, muy buenos días. Nos encontramos otra vez en esta segunda parte aquí con Ruby Vázquez, que es terapeuta de regresión, y tenemos esta maravillosa oportunidad que ella nos va a explicar muchas cosas, muchos temas referente a la terapia de regresión. Quería preguntarle a usted, Ruby, ¿cómo se inicia en este proceso de las terapias? ¿Cómo es el inicio? Bueno, es un proceso que viví. Yo soy profesional en ingeniería civil y soy ingeniera agrícola también, y pues durante muchos años he trabajado en esta profesión haciendo obras civiles, y durante ese tiempo viví muchas experiencias en mi vida personal que fueron bastante difíciles. Entonces, buscando ayuda para mi familia, encontré la terapia de regresión. Encontré al maestro Aurelio Mejía, quien es mi maestro y mi terapeuta, y a partir de ahí empecé a ver los resultados tan maravillosos que tiene esta terapia en la vida de las personas. Entonces, cuando veo esta maravilla que es la terapia de regresión, entonces decido aprender para ayudar a otras personas que, como yo, no encontraban respuesta a sus dificultades. En ese momento, eso hace alrededor de unos 4 años, que empecé a hacer terapia, y pues ha sido una experiencia maravillosa, tanto para mí como el aprendizaje con las personas que me han consultado. Y ha sido un proceso que yo creo que me cambió la vida, y que pues en este momento pienso que de aquí en adelante hasta el día que Dios me diga que esté acá, voy a estar trabajando en esto. Directamente con las terapias. Bueno, ¿qué relación tiene usted directamente como directamente con los pacientes? ¿Cómo es el proceso que se sigue directamente? ¿Y cómo hace una persona para contactarte directamente en unas terapias en otros países, que nosotros estamos aquí en Colombia, en otros países, en Estados Unidos, en Canadá, en España, que hay personas que vienen en Ecuador, en España, en cualquier parte? ¿Cómo es el proceso? Yo tengo un número de WhatsApp, que es el número más 57 305 364 1012. A ese número pueden enviar mensaje de WhatsApp, vía texto o llamada, para separar la consulta. También tengo un link en Instagram que se llama Sana tu mente, sana tu cuerpo, Ruby con W, y ahí pueden encontrar información, testimonios de personas que han sido sanadas a través de esta terapia y que han mejorado sus vidas, para que puedan pues adquirir un poco de información. También al correo Ruby, RUBY-BASBA, rubybasba@hotmail.com o rubybasba@gmail.com. Bueno, quisiera que me explicara directamente un poco más sobre estas terapias. Bueno, la terapia de regresión es una terapia en la cual el paciente o el consultante se contacta con nosotros, programamos una cita, que es una cita. Nosotros tenemos unos horarios de atención y la hacemos generalmente a través de Skype o de WhatsApp vía internet, donde la persona consultante puede estar ubicada en cualquier lugar del mundo. Coordinamos la hora y la fecha que más convenga tanto a la persona que va a consultar como al terapeuta, para hacer la cita. Una vez se ha hecho esta parte, entonces la terapia se hace en una sesión que puede durar un poco más de 2 horas, 3 horas. He tenido casos de 4 horas, depende de lo que la persona necesite mejorar. Entonces, esa terapia se hace en 2 partes. Una parte es la entrevista, donde el paciente o el consultante cuenta cuáles son las cosas que desea cambiar, qué es lo que le afecta,
Miramos temas como los rencores, como las tristezas, como los miedos, las culpas, las malas relaciones. Se mira también el entorno que tiene la persona donde vive, con quién vive, su familia, cómo es su relación familiar. Y esa parte de la entrevista nos sirve para guiar al consultante para poder mejorar los aspectos de su vida con los cuales no se siente satisfecho. Luego viene la regresión en sí, que es a través de un estado de relajación, la persona puede explorar sus archivos de memoria, que como decía, pueden ser de esta existencia o de existencias pasadas. Es el guía espiritual o los guías espirituales los que deciden hacia dónde va estas preguntas orientadas, y ahí encontramos el origen de lo que nos afecta. Y a través del perdón y del amor sanamos esas dolencias y comenzamos una vida nueva. La terapia, por lo general, como explicaba en la entrevista anterior, puede ser una sola sesión, porque en una sola sesión nos permite encontrar todos esos aspectos, y es una técnica que es muy rápida. Por eso es que es tan eficiente, porque trabajamos con la mente subconsciente, donde está toda la información de nuestra existencia. Correcto. Quería preguntarle si en estas terapias es importante un ayuno, o para las personas que estamos pasados de kilos, que somos gorditos, nos sugieren algún proceso de alimentación, o cómo sigue ese proceso ya. Sí, la terapia de regresión sirve también para ayudar a mejorar el tema de la alimentación, para controlar, porque la mayoría de las veces nosotros comemos en exceso porque tenemos ansiedad o porque tenemos situaciones emocionales que nos inducen a eso. Y creo que muchos, que yo también he tenido dificultades con el peso, no bajé hasta que no logré quitar la ansiedad, ¿sí? Si yo no quito la ansiedad, a mí me pueden decir los amigos, mire, no coma, el familiar, ¿por qué come tanto? Es que usted sabe que comer le hace daño, que come y por eso es que está gordo. Pero si yo no logro quitar mis problemas emocionales o los problemas emocionales que tengo dentro de mí, pues ninguna recomendación me va a servir. La regresión tiene esa posibilidad de eliminar y de controlar la parte mental para que las emociones no sean las que me manejen a mí. Entonces también hay casos en los que en la misma terapia, digamos que hay pacientes que tienen una obesidad mórbida o supermórbida, entonces se hacen también operaciones virtuales de reprogramación mental, como un bypass gástrico, para hacer que la persona abandone de una manera más fácil un exceso de alimentación, la sobrealimentación. Lo mismo sucede para manejar temas como la anorexia, como la bulimia y todas estas enfermedades que son trastornos alimenticios que afectan pues y pueden llegar a causar hasta la muerte. O sea, le entiendo que hacen como procesos de operaciones espirituales. Operación espiritual, pero es una operación de reprogramación mental, donde el paciente va a la consulta del médico, es como si fuera un médico que lo está operando, que está en el hospital, y se hace todo el proceso de cómo es una cirugía, por ejemplo, de bypass gástrico. Entonces, el paciente en su parte mental va a grabarse de que fue operado con una cirugía que le hizo un cierre en su estómago. Y a partir de ahí empieza un proceso de sanación para dejar de comer en exceso, por ejemplo. No sé si Jackie tiene alguna pregunta para hacer a Ruby. No, pues la pregunta es, está explicando la sanación, la operación casi similar a la del doctor José Gregorio, con una conciencia a cada persona. Se le hace consciente, ¿sí? Entonces, como hace sanación con regresión, se hace sanación con el hermano el doctor José Gregorio espiritualmente. La pregunta mía es, cuando las personas son con vicios de drogadicción, de alcoholismo,
podríamos ayudarlos porque en este momento hay muchos pacientes alcohólicos no conscientes, otros inconscientes y otros conscientes. Una madre podría hacer una consulta y ayudar a su hijo por medio de la madre para quitarle tal X vicio que tenga esa persona, específicamente el alcohol y lo que son las drogas, que están sucumbidos y que no pueden salir conscientemente las personas. Sí, hay una técnica que se utiliza en psicología que nosotros también la utilizamos, que es el cambio de rol. Entonces, en el cambio de rol se permite la comunicación con otros planos espirituales, que pueden ser planos espirituales físicos que estén en este plano de nosotros, en la tierra, pues materiales, o puede ser con planos espirituales que están en el mundo espiritual. Vuelvo, no sé, estoy como muy redundante con el tema, pero en esa técnica de cambio de rol se puede ayudar a un tercero a través de una persona que puede ser la mamá en el caso de los adictos. ¿Qué sucede con los adictos? Dicen que cuando una persona está bebiendo, a ella se la están bebiendo, y cuando consume, también hay otros que están consumiendo. ¿Qué sucede con esto? Que alrededor del adicto, sea de cualquier tipo de adicción, hay cantidades de seres que ya dejaron el plano material, pero que no abandonaron el vicio antes de partir de acá. Entonces, ¿qué sucede? Si yo físicamente soy una persona que estoy adicta a las drogas, alrededor mío hay espíritus de personas que fallecieron y que no pudieron abandonar esto, que están a través mío fumando. Yo soy la pipa de esa persona, soy la copa de esos bebedores, y entonces por eso es tan difícil que la persona pueda abandonar la compulsión, porque no está bebiendo para ella sola, sino para otros. Entonces, esos mismos seres inducen al adicto, al enfermo, a que consuma más y a que no busque ayuda. A que reintegre y reintegre, hacer lo mismo siempre. Siempre esté consumiendo porque se le acaba el placer que produce que esta persona beba. Eso suena un poco extraño para muchas personas, pero es la realidad. Y en las terapias encontramos muchos hermanos espirituales que no están en el plano material alrededor del adicto. Entonces, es muy difícil traer una persona a la fuerza mientras no haya vivido ese proceso de aceptación de que tiene un problema de adicción. De hecho, el alcoholismo y las adicciones tienen varias etapas. La primera etapa es la negación del paciente, aceptar ayuda y entender que tiene un problema. Pero cuando ya eso va trascendiendo y va trascendiendo más y más, y la persona va sufriendo más dificultades, pues llega un momento en que quizás lo puede aceptar. Pero por ejemplo, el caso para una mamá que tiene a su hijo con problemas de consumo de marihuana y no lo logra traer a nuestra consulta, pues hay varias alternativas. Una alternativa es que la mamá venga y a través de ella se haga la terapia y se empiece un proceso de limpieza y de sanación de esa persona. La otra es que vaya donde el doctor José Gregorio y consulte a personas como Mauricio, que también tienen esa técnica y los pueden ayudar para abandonar estas adicciones. Bueno, también tengo otra pregunta que sería importante por algunas mujeres que fueron operadas y que no pueden ya tener hijos físicamente porque ya fueron operadas. ¿Cómo les ayudaría esta terapia para mujeres que quieren tener hijos, que ya fueron operadas? Pues hay cosas físicas como esas que difícilmente se pueden cambiar, ¿sí? Sin embargo, como dicen, para Dios no hay nada imposible. Él puede llegar a sanar a cualquier persona y a cambiarle cosas que aparentemente dentro de nuestros conocimientos de humano no se podrían dar. Sí. También están procesos de aceptación, o sea, de que si yo he tomado una decisión de mi libre albedrío y es haberme operado y no querer tener hijos, pues tengo que aceptar que eso tiene unas consecuencias, ¿cierto? O que quizá ese camino me conduzca al proceso de adopción,
que es una forma de ser madre también sin que el hijo sea biológico. O sea, en la terapia le puede servir para aceptar su condición y poder mirar alternativas de cómo llegar a una maternidad, no necesariamente físicas, biológicas, pero es posible también, como digo, para Dios no hay nada imposible, que Él permita que de pronto se revierta una cirugía que se hizo. Hay casos que quedan casos karmáticos dentro de esas cirugías que se hacen, o cómo procede la regresión a hacer como esa limpieza de esa parte, de esa culpa que ellas generan. Pues es cada caso es en particular diferente, ¿no? Sí. Pero creo que el proceso de perdón de uno mismo, de perdonarse a sí mismo, es lo que limpia eso. Cuando yo me perdono por lo que he hecho, porque son decisiones que he tomado, pero que también tengo que entender que estamos aquí en una escuela de aprendizaje, que la tierra es una escuela de aprendizaje en la que venimos a hacer ensayo y error, ¿sí? Entonces, si yo hago un ensayo y ese ensayo salió mal, pues tengo que aceptar que me equivoqué. Quizá mi asignatura era aprender eso. Como cuando yo me equivoco me tengo que perdonar. Entonces, cuando yo perdono y me perdono a mí misma por lo que hago o por lo que he hecho mal, empieza un proceso nuevo en la vida, ¿sí? Siempre el perdón y el amor es la llave que abre todo, tanto en el plano físico en el que estamos, como en el mundo espiritual. De hecho, todas las personas que se quedan en el umbral, como lo llaman algunos, otras personas llaman la intersección, otros llaman el purgatorio, otros llaman, bueno, el infierno. Todos estos diferentes planos energéticos que hay obedecen muchas veces a casos de falta de perdón, de culpabilidad. Por ejemplo, un padre que fue alcohólico y que siente que no fue un buen padre, pues desencarna y simplemente no se puede ir porque la culpa no lo deja, no se ha perdonado a sí mismo por lo que hizo. Entonces, cuando yo utilizo esa llave, que es la que Dios me dio para cambiar, eso hace que mi vida evolucione, tanto en este plano como en los otros. De hecho, al contrario de la pregunta, la parte contraria, como con el tema del aborto, con los que se someten a esas partes del aborto, también pasan por esa etapa de perdón y de... En mi consulta hay cantidades de pacientes que han tenido esa experiencia, y esa experiencia es algo que marca a la persona demasiado, ¿sí? El proceso de abortar, no quiero entrar en contradicción, pero yo hablo desde mi experiencia, es cometer un asesinato, porque es un espíritu que viene a cumplir una misión y un proceso de aprendizaje aquí, y cuando nosotros abortamos estamos impidiendo que ese espíritu venga. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos casos de consulta donde la paciente o la consultante tiene problemas relacionados con la parte uterina o la parte genital. Otras veces hay problemas mentales, y todos son las obsesiones de esos espíritus abortados. Esos espíritus, cuando el espíritu es un espíritu elevado, pues simplemente perdona y se va, y sabe que vendrá otra oportunidad en la que él va a poder venir a vivir esa experiencia. Pero cuando el espíritu es un espíritu atrasado, va a empezar a obsesar la madre, va a empezar a obsesar al médico, al que le causó eso, o a la familia, a los hermanos. Hay casos de consultas donde hay muchas dificultades en la familia, miedos, los niños no duermen, los hermanitos. ¿Y quién es? Pues un espíritu que no tuvo la oportunidad de venir, y entonces, si el espíritu es atrasado, va a preguntar, bueno, ¿y por qué nació este bebé que a él sí lo dejaron y a mí no? Va a tener ahí una... Entonces, esos casos son múltiples. Yo diría que en la consulta es muy, muy alto el porcentaje de personas que han consultado, no solo por eso, sino que dentro de la terapia resulta esa experiencia, y va uno a mirar y hay
mucha de esa energía afectando la vida de la persona, de la mamá. Pero viene la parte maravillosa y es poder contactar a este niño, a este bebé, que fue un bebé, perdonar, que esos dos seres se perdonen y él pueda trascender y magia. La madre se alienta, la familia se mejora. ¿Por qué? Porque ya no está la influencia de este ser en la vida de las personas que estaban ahí. Ah, bueno, Rubí, excelente esta explicación que nos ha hecho bastante. Muy bien. Lo que quería preguntarle también en estas terapias de sanación que me impactó fue lo de la epilepsia. ¿Cómo es el proceso del tema de la epilepsia en la sanación? Porque hay como diferentes niveles de personas que llegan a tener 5 o 6 episodios de epilepsia que han tenido sanación con estas terapias. Sí, la epilepsia, como muchas enfermedades, son causadas por problemas o temas espirituales, ¿sí? Son enfermedades, no quiero decir que todos los casos de epilepsia sean así, pero muchos casos de enfermedades como la esquizofrenia, como la epilepsia, como la apnea del sueño y otras tantas que las personas no encuentran explicación, tienen que ver con el tema de los obsesores. Como hablábamos anteriores en estas charlas, existe una vida y muchas existencias. Aparentemente no creemos en la reencarnación, pero eso es un regalo que Dios nos dio para nosotros podernos perfeccionar. Entonces, en ese proceso de perfeccionamiento, en esta escuela de aprendizaje, muchas veces nos equivocamos y hemos hecho muchas cosas indebidas. Entonces, nos hemos ganado enemigos que traemos de otras existencias o de estas mismas, de esta misma existencia. ¿Qué sucede? Cuando esa persona desencarna y me encuentra a mí, entonces me cobra la cuenta. Entonces, esos son los que llamamos los obsesores, espíritus obsesores, que son seres que están alrededor de uno, haciendo el trabajo de cobrar una cuenta de cobro que está pendiente conmigo. En algunos casos de sanación que ha sido aparentemente mágica, es poder perdonar. Nuevamente volvemos al tema del perdón y del amor, hacer que un enemigo que yo traigo del pasado me encuentre y me perdone y yo le pida perdón por lo que he hecho. Es el diálogo entre los dos, porque generalmente las obsesiones y los espíritus que nos atormentan, lo único que quieren es que reconozca yo que me equivoqué, que yo pida perdón por lo que he hecho, ¿sí? Y que le reconozca que él tiene la razón en estar molesto conmigo porque yo le hice daño. Jesús, en una de sus tantas cosas maravillosas que nos dejó, nos decía: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Y esa es la base: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Si yo no quiero que me hagan algo a mí, pues yo no le hago daño al otro. Entonces, cuando yo hago daño al otro, eso tiene consecuencias conmigo. Y eso es lo que se llama la ley de causa y efecto o ley del karma. Nada de lo que me sucede porque es gratuito. Hay una razón para eso. Y siempre tiene que ver con las decisiones que yo como ser he tomado. Algunas equivocadas, otras correctas, pero pues las equivocadas son las que después nos traen esas consecuencias. Excelente, Rubí. Bueno, entonces quisiera que por favor nos recuerdes el correo y número celular para que las personas se pongan en contacto, las personas que lo van a ver en diferentes países, en cualquier parte del mundo donde usted se encuentra viendo este video, para que puedan contactarse con Rubí. Gracias. Antes de dar mi información, quiero volver a recordar la posibilidad que existe de trabajo espiritual aquí con Mauricio, que es un gran medium y una persona que nos puede ayudar también muchísimo en el tema de la sanación. Es uno de los especialistas a los cuales remito a mis consultantes para continuar el proceso de trabajo, de limpieza espiritual y de sanación.
tengo el testimonio personal y el de otros consultantes a los cuales les ha ido muy bien con los procesos de sanación de Mauricio. Para comunicarse conmigo, por favor hacerlo a través de mensaje de WhatsApp o llamada telefónica al número más 57 305 364 1012 o al correo electrónico ruby con una sola B, V-A-S-B grande A, rubybasba@hotmail.com o rubybasba@gmail.com. Bueno, muchísimas gracias a todos, especialmente a las personas que nos ven compartiendo este video. Muchas gracias, Ruby. Gracias, Y Mauricio, a usted. una feliz tarde y gracias también a Jackie que está aquí con nosotros. Muchas gracias y una feliz tarde para todos. Gracias.